Informe Federal, producción Daniela Chinelo. La Casa Histórica de la Independencia es clave para potenciar el turismo en Tucumán. El pasado y el presente de la Argentina impregnan cada espacio de la Casa Histórica. Este Museo Nacional, donde se declaró la independencia de la patria el 9 de julio de 1816, refleja los valores de la argentinidad y por su importancia simbólica, es uno de los motores para potenciar la identidad cultural y el turismo de la provincia. El historiador Facundo Nani afirma, en diálogo con Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, que la Casa Histórica de la Independencia debe posicionarse con más fuerza entre los tucumanos y a partir de allí proyectarse con mayor vuelo hacia afuera para consolidarse como la carta de presentación para los turistas que visitan la provincia. Para conocer un museo de estas características y de este peso simbólico que recibe miles de visitantes por año, hay que articularse con el gobierno, con el Ministerio de Educación, con turismo. Es decir, hay que saber el valor que tiene un lugar que tiene esa carga de sentido. Pienso que en Tucumán, en la actualidad, todavía, sobre todo para el tucumano, la fuerza narrativa, la fuerza de un discurso que habla de nuestros patriotas, de nuestras heroínas, pero también de los dramas del siglo XIX y del siglo XX, no es del todo conocida por los habitantes. Es decir, hay que hacer un trabajo en las aulas y en la conciencia pública más fuerte para dar a conocer por qué es tan importante un museo de estas características y también por qué se puede convertir en la llave que presenta Tucumán ante el país, ante el mundo. Porque entiendo yo que es una carta de presentación o una piedra angular de lo que debería ser el discurso turístico de Tucumán, la forma de presentar a esta ciudad histórica, San Miguel de Tucumán, y a la provincia en general como una tierra de patriotas, de heroínas, que no con el terreno tan fácil, es decir, con muchas dificultades, lograron abrirse paso a una nación nueva sin tener un camino prefijado, ¿no? Buscando entre las masas, entre los gauchos, entre la población, las soluciones o las posibles soluciones, que una de las cuales empezó justamente con un congreso que declaró la independencia de nuestro país el 9 de julio de 1816. Creo que hace falta mayor articulación para dar a conocer el tremendo potencial que tiene este museo. Nani propone desandar dos caminos históricos para construir los relatos que refuercen la valoración de la Casa Histórica como uno de los museos más trascendentes del país. La Casa Histórica tiene sobre todo dos relatos, dos grandes narrativas que pueden contarse. Una es viajar en el tiempo hacia 1816 y ubicar a los principales personajes de este congreso que declaró la independencia. Belgrano, que estuvo presente en Tucumán, que estuvo en la sesión del 6 de julio hablando de la monarquía incaica, es decir, diciendo sobre cómo sumar a los pueblos del Alto Perú a la independencia. Laprida, que estuvo en la sesión del 9 de julio, presidiéndola y dirigiéndola. Todos los diputados que levantaron las manos y que estuvieron unánimes en el voto para declarar la interrupción con la monarquía incaica. Las mujeres que se agolpaban, los niños, Francisca Bazán de Laguna como dueña del solar de la casa donde se declaró la independencia. Esa es una narrativa. Y la segunda es ubicar cómo este lugar tan simbólico se convirtió a lo largo de 200 años en un lugar histórico consagrado en la década del 40 del siglo XX, cuando se convirtió en un monumento histórico nacional y cuando se reconstruyó el frente original, es decir, este frente de las columnas torsas. Si tomamos esa segunda opción, que es contar 200 años de historia, tenemos que contar otra serie de sucesos, que es como contar la historia del país a lo largo de un edificio. Contar quién fue Lola Mora, qué fueron los bajos relieves, por qué hubo distintos frentes o cambios en el edificio, por qué se volvió al aspecto hispánico hacia la década del 40 del siglo XX, cómo se convirtió en museo, cómo se consiguió el patrimonio y finalmente cómo es en la actualidad uno de los museos más visitados de la historia del país. Finalmente, el historiador tucumano subraya que la declaración de la independencia argentina, que tuvo lugar en Tucumán, resultó del esfuerzo que hicieron no solo los congresales, sino también el pueblo, integrado por mujeres y hombres que, sin roles protagónicos, apoyaron aquella gesta del 9 de julio de 1816. Este factor, asegura Nani, es determinante para lograr que la Casa Histórica se transforme definitivamente en la piedra angular de la identidad tucumana y del país. Quisiera contarle algunas anécdotas significativas sobre la Casa Histórica poco conocidas. Por un lado, el hecho de que fuera de los congresales, es decir, fuera de los 27 diputados que firmaron aquel día glorioso de la independencia, es decir, más allá de Laprida, más allá de Bustos Tames, de Juan José Paso,
hubo hombres y mujeres que sostenían cotidianamente la labor del Congreso, es decir, cocineros, cocineras, hasta esclavos que trabajaban para esos diputados, que paradójicamente estaban declarando la independencia, incluso porteros y edecanes que día a día abrían las puertas, ponían pausa a las sesiones, hacían entrar a quienes estaban invitados a parlamentar, a hablar en aquellas reuniones que duraron entre marzo de 1816 y febrero de 1817 en Tucumán. Es decir, hubo un mundo de hombres y de mujeres y hasta niños que se acercaban en la ventana a darle vida a esas reuniones que suponían muchas veces discutir, debatir, leer leyes, proyectos constitucionales como el del reglamento de 1817. Por un lado, esa realidad es significativa porque nos muestra un mundo social mucho más complejo que el de los congresales. No era una historia de bronce, era una historia de hombres, mujeres y poblaciones que querían encontrar alguna causa, algún proyecto que permita construir una nación distinta y ya no dependiente de la monarquía hispánica. Casa de Tucumán, cuna de la independencia, dueña de nuestra herencia, de valentía y dignidad, dueña de nuestra herencia, de valentía y dignidad.